En 1847, en el polvoriento sótano de un tribunal en Natchez, Mississippi, un estudiante de posgrado llamado Marcus Chen descubrió algo que no debería existir. Enterrado bajo décadas de daños por agua y negligencia deliberada, encontró el diario privado de Constance Belmont, una mujer cuyo nombre había sido borrado metódicamente de todos los registros oficiales. El diario estaba sellado dentro de una caja de plomo, envuelto en un lienzo aceitado, escondido detrás de una pared falsa. Alguien quería que estas palabras desaparecieran para siempre. Lo que Marcus leyó esa noche lo enfermó físicamente. Esta es la historia de por qué su nombre nunca fue registrado. En los registros de subastas de Charleston, Carolina del Sur, fechados en marzo de 1839, aparece solo como niño defectuoso, condición albina, 9 años de edad. Los subastadores habían intentado venderlo 7 veces en 3 meses. 7 veces, los dueños de plantaciones lo examinaron bajo el brutal sol sureño y se alejaron. El albinismo en personas esclavizadas presentaba un problema único para el sur anterior a la guerra. La piel del niño era de un blanco como el papel, se quemaba y ampollaba constantemente. Sus ojos azul pálido no podían tolerar la luz solar directa. Su cabello crecía blanco como la nieve y fino como la seda de maíz. En un sistema construido sobre una jerarquía racial visible, él era una contradicción viviente, indudablemente de ascendencia africana, pero con una apariencia más blanca que la mayoría de los dueños de esclavos. El trabajo en el campo era imposible. Su piel se ampollaba en una hora. El trabajo doméstico parecía impráctico. Su apariencia inquietaba a los invitados, les hacía cuestionar los mismos cimientos de sus teorías raciales. A los 9 años ya había sido rechazado por el imperio algodonero que había robado su libertad, hasta que Constance Belmont lo vio. Constance tenía 43 años, pesaba casi 145 kilos y llevaba 6 meses viuda cuando llegó a esa subasta en Charleston. La muerte de su marido la había dejado con la plantación Belmont. 800 acres de tierra privilegiada en el delta del Mississippi y 127 personas esclavizadas que había heredado, pero nunca quiso. Las otras esposas de plantadores la llamaban el elefante a sus espaldas. Nunca asistía a sus fiestas de té, nunca tuvo hijos. Y ahora, al mirar a este niño inusual temblando en el bloque de subastas, algo cambió detrás de sus ojos. Pagó $50. Un trabajador de campo sano costaría 1.500. Pero lo que Constance realmente quería sorprendería incluso a los historiadores más endurecidos por la brutalidad de la esclavitud. El niño, ella insistía en llamarlo Alabaster, aunque debía haber tenido un nombre antes, no fue a los barracones de esclavos. No dormía en el granero ni en la casa de la cocina. Constance le preparó una habitación en la casa principal, directamente adyacente a sus propios aposentos. Las otras personas esclavizadas de la plantación Belmont lo notaron de inmediato. Una anciana llamada Ruth, que había sido la doncella personal de Constance desde la infancia, observó con creciente horror. En su testimonio secreto, registrado décadas más tarde por un capellán de la Unión, Ruth describió lo que ocurrió después. La señorita Constance hacía que bañaran a ese niño 3 veces al día. Hizo que le cosieran ropa con sus mejores lienzos blancos. No le permitía trabajar. No lo dejaba salir al sol en absoluto. Mantenía todas las cortinas cerradas en la casa principal, con velas encendidas día y noche. Ese niño se convirtió en un fantasma viviendo en la oscuridad. La rutina diaria de Alabaster se convirtió en un ritual de preservación. Constance aplicaba ungüentos caseros en su piel cada mañana, con cocciones de suero de leche, pepino y perlas trituradas. Le cepillaba el cabello blanco durante horas. Medía sus extremidades semanalmente, registrando los números en su diario con detalle obsesivo. Lo alimentaba con crema, mantequilla y leche, tratando de que aumentara de peso, aunque seguía dolorosamente delgado.
A los pocos visitantes que cuestionaban este arreglo, Constance les decía que lo estaba civilizando, demostrando que incluso los ejemplares más defectuosos podían ser refinados. Pero su diario cuenta una historia diferente, mucho más oscura. Una entrada de julio de 1839 dice: «Posó para mí hoy durante 3 horas. No se quejó ni cuando le dieron calambres en las piernas. La luz de la tarde a través de las cortinas ámbar vuelve su piel del color de la cera. Nunca he visto algo tan puro, tan intacto por la vulgaridad de este mundo». Ella lo estaba pintando, obsesivamente, cientos de retratos que nadie podía ver. En 1841, 2 años después de este arreglo, la cuñada de Constance, Margaret, visitó desde Virginia. Margaret duró 3 días antes de huir de la plantación horrorizada, y su carta a su esposo, también preservada en ese sótano del tribunal, reveló lo que realmente estaba ocurriendo. «Constance ha descendido en una locura que no puedo nombrar en compañía educada», escribió Margaret. «Ese niño no es un sirviente, no es un estudiante, es su muñeco viviente, su querubín cautivo. Lo viste con disfraces, como un joven romano, como un ángel, como el mismo Cupido. Lo hace posar durante horas, a veces apenas vestido, siempre en posiciones de vulnerabilidad y exposición. Lo toca constantemente, ajustando sus extremidades, inclinando su rostro, pasando los dedos por su cabello mientras pinta. Hermano, esto no es caridad cristiana, esto es algo profano. Los ojos de ese niño han aprendido a no ver. Se ha ausentado de su propio cuerpo. Margaret exigió que Constance fuera internada en un manicomio. En cambio, la familia Belmont le pagó 500 libras para que nunca hablara de ello de nuevo. Las entradas del diario de Constance de este periodo revelan su completa desconexión de la realidad. Escribía sobre Alabaster como si fuera su musa, su obra maestra, su salvación de la naturaleza grotesca de mi propia carne. Nunca reconoció su humanidad. Nunca registró sus palabras, sus pensamientos, su individualidad. Él existía solo como superficie, solo como el lienzo blanco sobre el cual ella proyectaba. Pero Alabaster observaba y planeaba y esperaba su momento. En 1843, cuando Alabaster tenía aproximadamente 13 años, algo cambió. El testimonio de Ruth describe un giro. Ese niño empezó a hacerme preguntas, recordó, sobre el norte, sobre la gente de color libre, sobre caminos y ríos y qué estrellas apuntaban a dónde. Nunca preguntaba cuando la señorita Constance podía escuchar, pero estaba recopilando algo: conocimiento, esperanza, peligro. El capataz de la plantación, un hombre cruel llamado Jameson, había notado la obsesión de Constance y vio una oportunidad. Comenzó a hacer amenazas, sugiriendo que si Constance no compartía su riqueza más generosamente con él, podría informar a los otros plantadores sobre la situación antinatural en la casa principal. Constance respondió dándole más autoridad, más dinero, más poder para brutalizar a las otras personas esclavizadas. Cualquier cosa para mantener su secreto. Esto creó una olla de presión. Los trabajadores de campo resentían el aparente privilegio de Alabaster, aunque podían ver que no era privilegio en absoluto. Era una forma diferente, psicológica, de tortura. Ruth intentó protegerlo, dándole comida real a escondidas, enseñándole a leer usando páginas de la Biblia escondidas en su sala de pintura. En su diario, Constance comenzó a escribir sobre su miedo a la pérdida, su terror de que Alabaster creciera, desarrollara los rasgos de un hombre, perdiera la cualidad querúbica de la que se había vuelto adicta a capturar. Una entrada de octubre de 1843 dice: «Está cambiando». Su voz se quiebra, sus hombros se ensanchan. «Estoy perdiendo a mi ángel ante la corrupción de la madurez». ¿Cómo se preserva la perfección? ¿Cómo se detiene el tiempo? Fue entonces cuando Alabaster encontró el arsénico. Constance lo guardaba para las ratas que plagaban la plantación.
pero también había estado investigando sus otras propiedades. Algunos creían que el arsénico podía prevenir el envejecimiento, mantener la piel pálida y tersa. Su diario reveló que había estado considerando agregar pequeñas cantidades a la comida de Alabaster para preservar su juventud un poco más. Alabaster vio la botella, vio las notas y entendió, quizás por primera vez, que Constance estaba dispuesta a envenenarlo, matarlo lentamente, para mantenerlo exactamente como ella lo quería. Esa noche tomó su decisión. 15 de noviembre de 1843. Una tormenta eléctrica atravesó el delta del Mississippi con una violencia inusual. Constance había estado pintando a Alabaster en su estudio durante 6 horas, obligándolo a mantener una pose con los brazos levantados, envuelto en seda blanca, destinada a representar un ángel esperando el cielo. Ruth oyó vidrio rompiéndose. Oyó a la señorita Constance gritar. Subió corriendo esas escaleras y lo encontró de pie sobre ella, sosteniendo uno de sus propios cuchillos de pintura. Él había cortado todos esos retratos, cientos de ellos, los había hecho trizas. Años de su trabajo, destruidos en minutos. Ella estaba en el suelo sollozando y él simplemente estaba allí, tranquilo como la misma muerte, sosteniendo ese cuchillo. Pero no la hirió. Ese fue el detalle que más atormentó a Ruth. Él había tenido el arma, había tenido la oportunidad, había tenido toda la justificación, pero no la usó. En cambio, pronunció las únicas palabras que Ruth alguna vez lo escuchó decir con su propia voz. No soy tu ángel, no soy tu arte, no soy tuyo en absoluto. Luego corrió hacia la tormenta, hacia la oscuridad, sin zapatos y con nada más que el traje de seda con el que Constance lo había vestido. Jamieson y otros 6 hombres lo persiguieron con perros y antorchas, pero la tormenta era demasiado violenta, la noche demasiado negra. Lo encontraron 3 días después, a 32 kilómetros al norte. Había llegado hasta el río Omochito, intentó cruzarlo nadando en la oscuridad. La corriente era demasiado fuerte. Su cuerpo pálido apareció en la orilla, enredado en raíces de árboles. Tenía aproximadamente 14 años. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Constance no reportó su muerte a las autoridades. Hizo que llevaran su cuerpo de regreso a la plantación en secreto, y luego lo preservó. Usando técnicas que había investigado durante años, lo embalsamó, lo vistió de blanco y lo colocó en una vitrina de vidrio en su estudio cerrado con llave. Lo mantuvo allí durante 8 años más. Esto solo se descubrió en 1851, cuando Constance murió de un paro cardíaco y la plantación fue vendida. Los nuevos propietarios, al irrumpir en su estudio sellado, encontraron no solo el cuerpo preservado, sino 847 pinturas, todas del mismo niño, en varias poses, a diferentes edades. Lo quemaron todo, destruyeron las pinturas, enterraron el cuerpo en una tumba sin nombre y juraron no hablar nunca de ello. La familia Belmont les pagó generosamente por su silencio. La historia solo salió a la luz en 1932, cuando el predecesor de Marcus Chen, una historiadora llamada la doctora Elizabeth Thornton, encontró el testimonio de Ruth mientras investigaba registros de capellanes de la guerra civil. Ruth había sido liberada en 1865 y pasó sus últimos años asegurándose de que alguien, en algún lugar, conociera la verdad. Dictó su relato a un capellán de la Unión que lo escribió y lo selló con la nota: que la historia juzgue lo que nosotros tuvimos demasiada vergüenza para reconocer. Esta historia nos obliga a enfrentar algo incómodo sobre la arquitectura de la esclavitud. A menudo la enmarcamos como un problema del sur, un problema del algodón, un problema agrícola. Pero la historia de Alabaster revela las dimensiones psicológicas que se borran de los libros de texto. Constance Belmont no necesitaba trabajo de campo. Necesitaba algo más insidioso. Un objeto viviente sobre el cual proyectar sus propias fantasías,
alguien cuyo dolor pudiera estetizar, cuya humanidad pudiera negar mientras se convencía a sí misma de que le estaba otorgando privilegio. Su albinismo lo hizo especialmente vulnerable porque confundía las jerarquías raciales de las que dependía la esclavitud. No podía ser trabajado como otras personas esclavizadas, así que se convirtió en otra cosa, una curiosidad, una posesión, un lienzo para las obsesiones de su dueña. Y debido a que su sufrimiento no era el sufrimiento marcado por el látigo que reconocemos en los libros de historia, era más fácil de ocultar, más fácil de negar, más fácil de borrar. No sabemos su verdadero nombre. No sabemos el nombre de su madre, ni de dónde vino, ni qué sueños tenía antes de que Constance lo comprara. Solo sabemos lo que ella eligió registrar: medidas y estética y sus propias interpretaciones retorcidas de la belleza. Esa es la violencia final de esta historia. Incluso ahora, al contarla, nos vemos obligados a verlo parcialmente a través de sus ojos, porque ella controló la documentación. Pero sí sabemos esto: él destruyó su arte. Eligió la libertad incluso sabiendo que podría matarlo, y habló su humanidad a la existencia en ese momento desafiante, antes de huir. No soy tuyo. Esa resistencia importa. Esa negativa importa. Incluso cuando el sistema lo aplastó, incluso cuando su historia fue enterrada durante 90 años, la verdad sobrevivió porque una anciana llamada Ruth se negó a permitir que su existencia fuera completamente borrada. Si estas historias enterradas te importan, si crees que debemos enfrentar estas verdades incómodas, házmelo saber en los comentarios. Esta historia aún se está descubriendo. El tribunal donde Marcus Chen encontró el diario de Constance se quemó en 2003. Los documentos fueron trasladados a los archivos de la Universidad del Sur de Mississippi, donde permanecen en almacenamiento con control climático, demasiado frágiles para ser vistos regularmente. La tumba de Constance Belmont en Natchez no tiene ningún marcador especial. Alabaster no tiene ninguna tumba que podamos visitar. Pero a veces, dicen los investigadores, tarde en la noche en esos archivos encontrarán cosas ligeramente movidas. Papeles reorganizados, como si alguien aún estuviera revisando los registros, aún buscando un nombre.